Hola estimados amigos, tengan un feliz día. En esta ocasión, como lo vemos en la imagen de pantalla, vamos a realizar este tutorial donde vamos a mostrar cómo tornear esa parte como se ve allí marcada en rojo. Esa es una parte cóncava. Vamos a utilizar una herramienta así como se ve de ese tipo, una BCMT. Basta también mencionarles de que no vamos a poder romper nunca o casi nunca un torneado interno así con la herramienta directamente. Normalmente, para no dañar la herramienta, siempre vamos a utilizar de alguna operación extra primero, como lo puede ser un taladrado. Entonces vamos a tener aquí un archivo que ya lo tenemos de 80 por 100 milímetros, 80 de diámetro por 100 de largo. Vamos a crear nada más un círculo que tenga un radio de 25 y vamos a crear dos líneas. Vamos a crear dos líneas para crear recortes. Recordemos que estamos en torno con FeatureCam y nada más necesitamos lo que son los extremos, o mejor comentado es, necesitamos nada más el radio de la parte que queremos tornear. Por lo tanto vamos a hacer recortes del excedente que no necesitamos. Vamos a hacer nada más el torneado interno de ese arco, una forma cóncava, sin necesidad de crear una cadena o curva. Ahora, si la forma llegase a tener, por ejemplo, algún chamfer de entrada o un radio, entonces tendríamos que creárselo. Ya se nos convierten en dos elementos, por lo tanto allí sí es totalmente necesario crear un encadenado. Bien, vamos a presionar control R en el teclado y vamos a hacer una operación del tipo bore, un bore, y entonces vamos a aceptar tal como está. Nada más vamos a cambiar por el momento las profundidades de corte, solamente para que podamos observar en 3D cómo se ve la simulación gráfica. Como podemos ver, hay una rotura del material de entrada, o sea, es un choque. No van a encontrar una herramienta que les va a cortar así nunca, ¿verdad? Una herramienta, a no ser que sea una herramienta broca. En este caso no aplica. Entonces, vamos a crear primero una operación de taladrado. Vamos a hacer un pequeño agujero tal como viene de 10. Simplemente vamos a hacer el ajuste de la profundidad, que en este caso son 25, pero estamos utilizando el hipervínculo para poder hacer esa función si es que no lo conocemos. En este caso sabemos que nuestro radio es 25 porque eso es lo que trazamos. Muy bien, vamos a generarle también con un spot drill para indicarle a el programa que vamos a crear primero un taladrado de centro con la número 4. Vamos a ver, puede ser esta herramienta, y le vamos a poner aquí un piquete de 2 milímetros. Esto es para evitar que una broca se vaya a ir de lado cuando estamos utilizando brocas que son de las estándar o comunes. Si estamos utilizando alguna herramienta que tiene insertos, no necesitamos utilizar broca de centro. Importante en este caso que no necesitamos que la broca se pase el cono. Le indicamos que la profundidad serán 25. Vamos entonces ahora a crear una herramienta del tipo 35, podría ser, ya que ese tipo, el BCMT, realmente son 35 grados. Entonces tenemos una herramienta acá, que esta es la que vamos a editar. Vamos a crear una nueva herramienta basándonos en esa herramienta, simplemente dando clic en el pequeño botón que dice New Tool, y vamos a hacer algunas configuraciones. Vamos a dejarle así ese number face 35 grados, RH, que eso es right hand, mano derecha. El radio de ella serán de 2 décimas. El radio inscrito serán 9, estamos bien.
vamos a ponerle un corte o un medidas, porque en MD, el MD es el diámetro total. En este caso podríamos ponerle que es una herramienta de 15 quizá, y el diámetro que sea de 12 milímetros. No olvidar, esto es muy importante, siempre en Program Point tenemos que presionar el botón de Computer from Tool Data para que él ajuste el radio nuevo que le hemos insertado. Y bien, esta herramienta es la que utilizaremos, pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando hacemos una vista previa, la herramienta entra rompiendo. ¿Qué va a pasar? Que aunque ya tenemos un taladrado, siempre vamos a chocar con la herramienta. Entonces lo importante aquí es ajustar en estrategia que la herramienta, en vez de hacerlo en Board Turning, que lo haga en Board Face. No olvidar que aquí, bueno, vamos a poner en Board nuevamente. Veamos cómo en el Roughing Passes y en Finish Passes tenemos Toward Spindle y tenemos Toward Face. Eso indica que la herramienta irá en dirección hacia el husillo, no en dirección del centro o del husillo hacia el face, hacia el rostro. Es hacia adentro en negativo. Pero al pasarlo a face, acá en Finish podemos observar que en Toward Spindle se vuelve a Positive, es decir que iría hacia adentro, hacia afuera, es decir, llega al centro y sale la barrida hacia afuera. Entonces lo mejor es hacerlo hacia adentro, a no ser que en el camino tengamos vibraciones. Eso es muy importante. Muy bien, entonces en Roughing ahora lo que nos queda es ajustar la profundidad de corte. En este tipo de herramientas no podemos abusar de los cortes, tienen que ser a ley cortes pequeños, por lo mismo. La forma de la herramienta permite que se generen vibraciones muy elevadas. Por lo tanto, en ese caso es recomendable también utilizar revoluciones un poco bajas para evitar la vibración. Y si aún así la vibración escuchamos que va muy fuerte, tenemos que irle bajando revoluciones. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver qué pasa con la previsualización en Single Step. La herramienta entra, si nos podemos ver acá en las coordenadas X, Y, Z, está entrando menos 0.3 y hace una barrida hacia arriba, coge nuevo corte. Entonces, como podemos ver, la sección de acá, este que tenemos seleccionado resaltado en rojo, es el taladrado. Entonces la herramienta está entrando ligeramente bajo del centro, pero está entrando libre porque ya hay un agujero. Ahora solamente nos queda crear una simulación en 3D y poder ver los resultados. Ahí vemos que estamos logrando un corte limpio, no hay colisiones, y con lo que les comenté hace un momento de tratar de programarle cortes pequeños y con revoluciones considerables, a modo de que no vayamos a hacer vibrar la herramienta. También, si podemos observar acá en Roughing, donde está entrando la herramienta, está abajo del 0, tenemos en las coordenadas 1.8, en Y0, Z0.5. Entonces esto lo podemos inclusive ajustar para evitar que la herramienta al final vaya a ir a chocar allá al fondo. Eso también lo podemos lograr aquí, cambiándole, por ejemplo, en el mínimo boundary. Por ejemplo, podemos ponerle 1 milímetro. Y vemos que la frontera, el color azul, ahora es diferente. Entonces la herramienta ya entrará en otro punto. Eso lo podemos ir ajustando poco a poco. Vamos a cambiarle entonces a 0.5.
y ahora dice que está a 0.8, pero es un valor erróneo porque no es que esté entrando a 8 décimas, si no estuviera más arriba. Pero ya podemos notar que la herramienta se está colocando en el centro. Esto es para evitar que vaya a haber una colisión en el último corte. Recordemos que ya en el centro se va a cerrar la forma, entonces podría haber una ligera colisión. Las colisiones normalmente las percibimos siempre en color rosa. Se va a pausar si la opción de los gauge la tenemos activa. Observemos detalladamente y aún así hubo un pequeño roce y no está llegando totalmente al centro. Entonces son ajustes que tenemos que hacer de a poco. Con esto les dejo con este nuevo video tutorial respecto a la programación de torno, específicamente torneado interno.